Vecinos furiosos descubrieron que el helicóptero que perturbaba su sueño pertenecía al cuerpo de bomberos. Cuando la verdad salió a la luz, la comandante enfrentó hostilidad y rechazo en su propio hogar. Una emergencia inesperada lo transformó todo, revelando el verdadero significado de comunidad y heroísmo. Una historia de juicios precipitados y redención que te emocionará. Prepárate para cuestionar tus propias actitudes. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. ¿Alguna vez has tenido ganas de aventarle un globo con agua a alguien? Yo sí, literalmente, todos los días. Principalmente cuando me miran como si fuera la villana del apocalipsis solo porque hago mi trabajo. ¿Y qué trabajo, señora mía? Salvar vidas. Pero aparentemente eso no importa cuando despiertas a los demás a las 3 de la mañana, ¿verdad? No manches. Nunca imaginé que mi helicóptero sería más odiado en el condominio que ese tipo, del 302 que toca el saxofón desafinado a las 10 de la noche. ¿La diferencia? Yo salvo gente. Él solo asesina a Mozart todas las noches. Bienvenidas a mi infierno personal. Un condominio llamado Bella Vista, que de bella solo tiene la vista. De las malas caras que recibo cada mañana. Tengo 35 años. Soy comandante del cuerpo de bomberos y hasta hace 6 meses creía que mi mayor desafío era coordinar rescates en situaciones extremas. Ingenua. Realmente ingenua. Ningún incendio es tan ardiente como la lengua de doña Remedios, nuestra administradora, cuando decide echarle más leña al fuego de la discordia. Todo comenzó cuando decidí mudarme aquí. ¿Sabes cuando piensas, voy a vivir en un lugar tranquilo cerca de la naturaleza, donde pueda relajarme después de días agotadores? Pues sí, grave error. Llegué aquí un día de tormenta, de esas típicas de la zona serrana, con todo y rayos, truenos y todo ese teatro climático que parece anunciar que algo saldrá mal. Y salió. La mudanza apenas había comenzado cuando mi radio sonó. Emergencia. Un anciano atrapado en casa con el agua hasta la cintura en una zona de riesgo. Dejé todo. Y cuando digo todo, estoy hablando literalmente de cajas bloqueando la mitad del pasillo del piso, y salí corriendo. ¿Qué podía hacer? Decir, disculpe señor que se está ahogando, estoy organizando mi colección de suculentas. Cuando regresé, 10 horas después, empapada y exhausta, encontré una notita rosa pegada en mi puerta, escrita a mano, con esa caligrafía perfecta y pasivo-agresiva que solo las señoras de cierta edad logran dominar. Atención, las áreas comunes no son extensión de su departamento. Favor de retirar sus pertenencias inmediatamente. Atentamente, la administradora. ¿Atentamente? ¿En serio? Lo único atento allí era la falta de atención al hecho de que yo podría, no sé, estar salvando una vida. ¿Y saben qué es peor? En ese momento ni siquiera imaginaba que esa notita rosa era apenas el preludio de la sinfonía de horrores que estaba por venir. En los primeros días intenté mantener un perfil bajo. Juro que lo intenté. Organicé mi departamento, sonreí a los vecinos en el elevador, esa sonrisa forzada que pones cuando quieres decir, por favor, no me odien. E incluso pensé en hacerle un pastel a la tal administradora. Un pastel, yo que apenas sé distinguir harina de maicena, pero estaba dispuesta a intentarlo, ¿entienden? Fue entonces cuando recibí el aviso sobre la primera junta de condominio. Pensé, perfecto, voy a presentarme, explicar mi trabajo, crear vínculos. Oh, dulce ilusión. Entré al salón del edificio, donde unas 20 personas estaban sentadas en sillas de plástico dispuestas en círculo, como si fuera una sesión de terapia grupal. Y lo era, solo que el único problema allí era yo. Apenas abrí la boca para decir, hola, soy la nueva vecina del 507, y doña Remedios, la misma de la notita, me interrumpió con la sutileza de un hacha. ¿Entonces usted es la dueña? Del ruido infernal que ha estado despertando a todo el mundo a las 3 de la mañana. Silencio. De esos pesados, ¿saben? 20 pares de ojos fusilándome como si hubiera confesado un crimen atroz. Tragué saliva. En realidad, no soy dueña del ruido. Soy comandante del cuerpo de bomberos y no nos interesa su cargo.
Querida, nos interesa nuestro sueño. Querida, querida. Nada en ese tono indicaba ningún tipo de afecto. Era más un querida del tipo quiero que desaparezcas de aquí. El helicóptero es necesario para operaciones de rescate y otro corte. Esta vez de don Raúl, un señor de unos 70 años que, por lo que entendí después, era el portavoz oficioso de las quejas. Mire, muchacha, entendemos que su trabajo es importante, pero ¿no podría estacionar ese armatoste en 1900 otro lugar? Hay gente aquí que toma pastillas para dormir y aún así se despierta con ese ruido. ¿Estacionar? ¿Estacionar? Como si el helicóptero fuera un bocho que pudiera dejar en el estacionamiento del edificio de al lado. Respiré hondo, técnica que aprendí en el entrenamiento para situaciones de estrés. No funcionó. Señor, no es como si pudiera elegir dónde ocurren las emergencias. El helicóptero va a donde hay personas necesitando auxilio. Fue cuando doña Eulalia, del 201, una señora que después descubrí que tenía la increíble habilidad de quejarse de absolutamente todo, desde el color del cielo hasta la textura del pan de la panadería, soltó la perla. ¿Y por qué esas emergencias siempre ocurren de madrugada? ¿No pueden agendarse para un horario de oficina? Lo juro, realmente preguntó eso, como si yo tuviera control sobre cuándo un cerro se va a desgajar o cuándo alguien va a tener un ataque cardíaco en la cima de una montaña. Disculpe, señor infartándose, ¿podría posponer su infarto para después de las 9 a.m.? Es que mis vecinos necesitan dormir. Y así fue mi cálida bienvenida. Salí de esa junta etiquetada como la vecina problemática, la inconveniente, la perturbadora del sueño ajeno. Y lo peor, ni siquiera tuve oportunidad de explicar bien. Las quejas eran tantas y tan fuertes que mi voz desapareció en medio de aquella tormenta de indignación. En los días siguientes comencé a notar las consecuencias. En el elevador, la gente dejaba de conversar cuando yo entraba. En el estacionamiento, recibía malas caras. En la portería, don Manuel, que le sonreía a todo el mundo, perdía misteriosamente los músculos faciales cuando me veía. La gota que derramó el vaso llegó la semana siguiente, cuando descubrí que habían hecho una queja formal al cuerpo de bomberos. Sí, una carta oficial firmada por casi todos los vecinos, enviada a mi superior, quejándose del uso indebido y perturbador del helicóptero y cuestionando si era realmente necesario que yo, específicamente, piloteara en operaciones nocturnas. Casi pierdo mi puesto recién conquistado por eso. Tuve que explicarle al comandante general que no estaba usando el helicóptero para paseos nocturnos o para asustar palomas. Estaba, imagínense, haciendo mi trabajo. Y entonces llegó el domingo de la comida comunitaria, una tradición del condominio que doña Remedios se aseguró de informarme, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todos traen un platillo típico. Es una oportunidad para integrarse, si es que quiere participar, claro. Ese si es que quiere cargaba el peso implícito de estás obligada a venir si no quieres empeorar aún más tu situación. Decidí aceptar el desafío. Pasé la noche entera preparando un mole poblano que mi abuela me enseñó. Y miren que no soy de las que cocinan. Mi relación con la estufa es del tipo, nos vemos de vez en cuando, sin compromiso. Llegué al salón, de fiestas cargando una olla enorme, sonriendo como si estuviera completamente a gusto. No lo estaba. Y puse mi obra maestra en la mesa, entre un pastel de pollo que parecía salido de revista y un arroz a la jardinera que se me hacía agua a la boca solo de verlo. Vaya, ¿de verdad cocinaste? Pensé que los bomberos solo comían Maruchan. Doña Eulalia, por supuesto, con su tacto habitual. Sorprendentemente logramos operar una estufa sin incendiar la estación, respondí, intentando sonar bromista, forzando una risa que sonó más como un ladrido nervioso. Por un momento creí que las cosas estaban mejorando. La gente al menos fingía interés cuando comenté sobre la receta de mi abuela. Don Raúl hasta probó y dijo que no estaba mal, lo que, viniendo de él, equivalía a una estrella Michelin. Y entonces en 1900, el preciso momento en que doña Remedios se preparaba para servir su flan, que según todos allí era legendario, sucedió. Mi localizador sonó. Ese bip inconfundible que significa una cosa,
Alguien me necesita ahora. Me levanté de un salto, tropezando con la mesa, y ahí, como en cámara lenta, vi el flan de Doña Remedios, su orgullo y alegría, su obra maestra culinaria, deslizarse majestuosamente por la cubierta y caer al suelo con un plaf húmedo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Un cuchillo que Doña Remedios probablemente querría usar en mí en ese momento. Yo, lo siento mucho. Emergencia, balbuceé, ya corriendo hacia la salida. Claro que es una emergencia. Siempre lo es, ¿no es así? Su voz, gélida como el flan ahora esparcido por el piso. Salí de allí con el sonido de las risitas y comentarios nada sutiles detrás de mí. Ahí va la destructora de flanes a salvar el mundo de nuevo. Muy gracioso. Divertidísimo, de verdad. Principalmente porque la tal emergencia era un incendio forestal que amenazaba con devorar 3 comunidades. Cuando regresé, 18 horas después, cubierta de hollín y con olor a humo hasta el alma, encontré otra notita en la puerta. El costo de la limpieza del salón se cobrará en su próxima cuota de mantenimiento. Atentamente, la administradora. Atentamente, de nuevo. Comencé a sospechar que esa palabra no significaba lo que Doña Remedios pensaba. ¿Qué significaba? Las semanas siguientes fueron un ejercicio de evitación mutua. Yo evitaba las áreas comunes. Ellos evitaban hablarme directamente, aunque no tenían problema alguno en hablar sobre mí en voz alta cuando yo pasaba. Y entonces, un martes cualquiera, estaba yo en mi día libre. Sí, tenemos días libres, no somos robots, sorprendente, lo sé. Intentando ver una serie y fingir que tenía una vida normal cuando oí gritos en el pasillo. ¡Fuego! ¡Auxilio! Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. En segundos estaba en el pasillo siguiendo el humo hasta su origen, el departamento 202, justamente el departamento de Doña Matilde, la vecina anciana que más se quejaba del ruido del helicóptero. No lo pensé 2 veces. Derribé la puerta. Las técnicas para forzar puertas son parte del entrenamiento básico, por si se lo preguntan, y encontré a Doña Matilde en pánico, mientras su cortina ardía en llamas, extendiéndose rápidamente al sofá. ¡Agáchese!, grité, empujándola suavemente hacia el suelo, donde el aire estaba más respirable. Tomé el extintor del pasillo y comencé a combatir el fuego mientras gritaba instrucciones a los curiosos que ya se amontonaban en la puerta. Cuando los otros bomberos llegaron, llamados por algún vecino, el fuego ya estaba controlado. Doña Matilde, en shock pero ilesa, me sujetaba la mano con fuerza. Tú me salvaste la vida», murmuró, con los ojos llorosos, quizás por el humo, quizás por la emoción. «Es mi trabajo, Doña Matilde». Sonreí exhausta pero aliviada. Fue la primera vez que alguien en el condominio me miró y realmente me vio. No como la inconveniente del helicóptero, sino como alguien que estaba allí para ayudar. En los días siguientes, noté un ligero cambio. Doña Matilde ahora sonreía cuando me veía. Incluso dejó un frasquito de dulce de calabaza en tacha en mi puerta, con una notita que decía «Gracias», sin «atentamente», solo un agradecimiento sincero. Algunos otros vecinos comenzaron a saludarme con tímidos asentimientos de cabeza. Uno que otro hasta se detenía a intercambiar 2 palabras en el elevador. Pequeñas victorias, pensé. Quizás, solo quizás, las cosas empezarían a mejorar. Y realmente parecía que sí, hasta el maldito festival anual de la ciudad. Un evento que, por lo que entendí, era el evento del año en esa comunidad. Música, baile, comida típica, artesanía local. Cada condominio de la zona montaba un puesto para mostrar su orgullo comunitario. Palabras de Doña Remedios, no mías. En un impulso de optimismo, o locura, todavía no lo decido, me ofrecí como voluntaria para ayudar a organizar el puesto de Bella Vista. Después de todo, la organización es lo mío. Si sé comandar operaciones de rescate en áreas de difícil acceso, montar un puestito de comida típica no podría ser tan difícil, ¿cierto? Equivocado. Oh, tan equivocado. Primero, porque no contaba con el comité del festival, léase, Doña Remedios y sus amigas, cuestionando cada una de mis sugerencias. Segundo, porque el día del montaje me llamaron para una emergencia y tuve que salir corriendo dejando la mitad del trabajo por hacer.
Y tercero, y más desastroso, porque durante el propio festival, cuando todo estaba finalmente listo y yo empezaba a pensar que quizás, solo quizás, había logrado redimirme, sucedió. El helicóptero. Sí, aquel helicóptero sobrevolando el festival como parte de una demostración planeada de rescate. Una exhibición que yo sabía que iba a ocurrir, claro, pero que olvidé completamente mencionar a los vecinos. La escena fue surrealista. El ruido de las hélices superponiéndose a la música, la gente mirando hacia arriba, señalando, y entonces, todas las miradas volviéndose hacia mí, acusadoras, como si hubiera traído el helicóptero a propósito para arruinar el festival, como si tuviera algún tipo de control remoto del infierno que accionaba esa máquina solo para perturbar la paz. Tú sabías de esto, ¿no es así? Doña Remedios, obviamente, liderando el coro de indignación. Sí, pero ¿y no nos avisaste? ¿Dejaste que arruinaran nuestro puesto? ¿Nuestro festival? ¿Cómo explicar que entre coordinar un rescate real la mañana de ese mismo día y preocuparme por el festival, lo segundo simplemente se me escapó de la mente? Lo siento mucho. Olvidé avisar que habría una demostración, pero no es como si estuviera arruinando el festival. Es una presentación oficial, parte del programa. Ah, claro, y por coincidencia es justamente tu helicóptero, ¿no? No es mi helicóptero, es del cuerpo de bomberos, y no nos interesa. Estás haciendo esto a propósito, exhibiendo tu juguetito ruidoso solo para provocarnos. Juguetito. Juguetito. Un Eurocopter AS-350, equipado con malacate de rescate, sistema de combate a incendios y equipo médico de emergencia. Un juguetito que costaba más que todo el condominio y que ya había salvado cientos de vidas, incluyendo potencialmente la suya si lo necesitara algún día. Fue entonces cuando una voz se alzó entre la multitud, tranquila, firme, autoritaria de una manera que solo décadas en un salón de clases pueden pulir. Ya basta, Remedios. Estás siendo injusta, y lo sabes. Doña Elena, la maestra jubilada del 405, una señora de unos 70 años, cabello cano siempre impecablemente peinado, lentes de armazón colorido en el rostro marcado por el tiempo y la sonrisa. Nunca habíamos conversado mucho más allá de buenos días y buenas tardes, pero allí estaba ella poniéndose de mi lado. ¿Injusta? Ella es la que está perturbando nuestra paz desde hace meses, Elena. Ella está salvando vidas desde hace meses, eso sí. ¿O ya se te olvidó cómo los bomberos rescataron a tu nieto cuando se perdió en el sendero el año pasado? Silencio. Doña Remedios abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. ¿Y tú, Raúl? ¿Olvidaste quién sacó a tu esposa de ese auto cuando la carretera se derrumbó con la lluvia de 2019? Otro silencio. ¿Y tú, Matilde? ¿Vas a negar que estarías muerta si no fuera por ella la semana pasada? Uno por uno, doña Elena fue recordando a todos allí momentos en que el cuerpo de bomberos, ese mismo de los helicópteros ruidosos, había marcado la diferencia en sus vidas. Fue la primera vez que vi a doña Remedios sin palabras. No duró mucho, claro. Refunfuñó algo sobre «aún así podría avisarnos» y se fue dando pisotones, llevándose consigo la nube de indignación. Pero algo había cambiado. Después de eso, doña Elena se convirtió en mi aliada inesperada. Descubrí que ella había sido rescatada de una situación de emergencia años antes, un accidente en la carretera durante una tormenta, cuando el único acceso posible era por helicóptero. Yo sé lo que es ver llegar esa máquina cuando has perdido toda esperanza, me dijo un día tomando café en mi cocina todavía medio desordenada. Es el sonido más hermoso del mundo. Con su ayuda, comencé a planear una forma de mostrarles a los vecinos la importancia de mi trabajo, no para presumir, sino para que entendieran por qué ese ruido a veces era necesario. La oportunidad llegó, antes de lo que esperábamos, pero de la peor forma posible. La sequía que azotó la región ese mes fue la peor en décadas. Los días se arrastraban calurosos y polvorientos, el cielo de un azul despiadado, sin nubes, sin promesa de alivio. En el condominio, el problema se materializó de forma inesperada. El sistema de suministro de agua comenzó a fallar. Primero la presión bajó.
Después comenzaron los periodos sin nada de agua. La tensión crecía junto con la temperatura. Las quejas, ahora no dirigidas a mí al menos, se multiplicaban. Una tarde particularmente calurosa, cuando la situación ya era insostenible, decidí echar un vistazo al sistema. No era exactamente mi área de especialidad, pero años lidiando con equipos de emergencia te dan un cierto conocimiento sobre cómo funcionan las cosas. Descubrí que el problema no era solo la falta de agua en la red municipal, sino un defecto en la bomba de presurización del edificio, agravado por algunas fugas en el sistema. Con la ayuda de algunos vecinos, que sorprendentemente se ofrecieron como voluntarios cuando supieron que estaba intentando resolver la situación, improvisamos una solución temporal. No era perfecto, pero permitía que todos tuvieran agua por algunas horas diarias, alternando entre los pisos, hasta que la reparación definitiva pudiera hacerse. Vi admiración en los ojos de algunos. Oí agradecimientos renuentes de otros. Doña Remedios se limitó a un asentimiento rígido con la cabeza, lo que, viniendo de ella, equivalía casi a una medalla de honor. Un pequeño progreso, pensé. Quizás, solo quizás, estaba empezando a ser aceptada no solo como la loca del helicóptero, sino como alguien que podía contribuir a la comunidad. Y entonces, lo impensable sucedió. La lluvia, cuando finalmente llegó, no fue un alivio, sino una catástrofe. Después de meses de sequía, el suelo endurecido no absorbía el agua, que escurría formando corrientes devastadoras. En pocas horas, la ciudad estaba bajo el agua. El Bella Vista, construido en zona elevada, se salvó de lo peor, pero el resto de la ciudad no tuvo la misma suerte. Las llamadas de emergencia no paraban de llegar. Todos los equipos fueron movilizados, incluyendo, por supuesto, el helicóptero. Apenas tuve tiempo de avisar a alguien en el condominio. Pasé días enteros en el aire, rescatando gente de los techos, llevando víveres a zonas aisladas, transportando enfermos y heridos. Regresaba a la estación solo para reabastecer y seguir nuevamente. Al tercer día de la inundación, cuando finalmente tuve algunas horas de descanso, volví al condominio para tomar un baño caliente y posiblemente dormir 2 horas antes de retornar al trabajo. Estaba tan exhausta que apenas registré las miradas que recibía en el vestíbulo. Fue solo cuando llegué a mi piso que me di cuenta. La gente no me estaba mirando con irritación, me estaban mirando con respeto. Una señora que apenas conocía, del 502, se detuvo para decirme: «Te vimos en el periódico, rescatando a esa familia del techo. Fue increíble». Un señor en el elevador comentó: «Mi sobrino vive en esa colonia que ayudaste a evacuar. Dijo que ustedes salvaron a mucha gente». Y en mi puerta, en vez de las habituales notitas de queja, había una canasta, pan casero, algunas frutas, un recipiente de sopa todavía tibia y una nota: «Para que mantengas tus fuerzas. Estamos orgullosos de ti. Tus vecinos de Bella Vista». Lloré, allí mismo en el pasillo, como una niña, de agotamiento, de alivio, de sorpresa. Había pasado tanto tiempo intentando demostrar mi valía a esas personas que no esperaba ese gesto. No en ese momento, no de esa forma. Pero la verdadera sorpresa llegó al día siguiente. Cuando volví a la estación, descubrí que el condominio, sí, el Bella Vista, se había ofrecido como punto de apoyo para las operaciones de rescate. El área de la alberca, que quedaba en la parte más alta del terreno, sería usada como base para el helicóptero. Aquel helicóptero, el mismo que perturbaba el sueño y arruinaba la paz, ahora era bienvenido, necesario, fundamental. Cuando aterrizamos allí por primera vez, esperaba encontrar solo al equipo técnico. En vez de eso, había una pequeña multitud, vecinos que se ofrecieron como voluntarios para ayudar, organizando víveres, preparando comida para los equipos de rescate, haciendo lo que podían. Y allí estaba doña Remedios, supervisando todo con la misma eficiencia implacable con la que antes organizaba sus quejas. Cuando bajé del helicóptero se acercó. Por un momento pensé que iba a recibir alguna crítica sobre cómo había aterrizado o cuánto polvo había levantado. En vez de eso, extendió la mano. «Buen trabajo, comandante».
Aquellas 3 palabras valían más que cualquier discurso elaborado. En las semanas siguientes, mientras la ciudad se recuperaba lentamente, vi una transformación en el condominio. La gente no solo toleraba mi presencia, la buscaban. Preguntaban sobre mi trabajo, sobre cómo podían ayudar, sobre qué necesitaba. El helicóptero, que antes era visto como un intruso ruidoso, ahora era motivo de orgullo. Cuando sobrevolaba el edificio, la gente salía a los balcones a saludar. Algunos hasta tomaban fotos. Y entonces, cuando todo parecía finalmente encaminarse hacia un final feliz, doña Remedios jugó su última carta. Convocó una asamblea extraordinaria para discutir reglamentos sobre operaciones aéreas en las proximidades del condominio. Se me encogió el corazón. Después de todo, después de ver el trabajo que hacíamos, después de participar en ese trabajo, ¿ella todavía quería prohibirme aterrizar el helicóptero allí? La junta fue programada para un domingo por la tarde. El salón de fiestas estaba abarrotado. Más gente de la que jamás había visto en cualquier junta anterior. Doña Remedios, en su lugar habitual al frente de todos, con portapapeles en mano y expresión seria. Esta junta fue convocada para discutir la propuesta de reglamento sobre operaciones aéreas en las proximidades de nuestro condominio. Comenzó, formal como siempre. Como todos saben, recientemente tuvimos una situación extraordinaria que exigió medidas extraordinarias. Sin embargo, ahora que la situación está normalizada, necesitamos establecer reglas claras. Sentí mi cara arder. Ahí venía, pensé, la prohibición disfrazada de reglamento. Según los reglamentos municipales, continuó, ajustándose los lentes para leer un documento oficial, está prohibido el aterrizaje de aeronaves en zonas residenciales sin autorización específica, excepto en situaciones de emergencia. Abrí la boca para protestar, pero doña Elena, sentada a mi lado, me sujetó del brazo, señalando que esperara. Fue cuando tuve una idea. Si doña Remedios quería jugar con los reglamentos, yo también podía. Pedí la palabra. Antes de 1900 votar cualquier cosa, dije, intentando mantener la voz firme. Quisiera invitar a todos a conocer la estación de bomberos, para que vean cómo funciona nuestro trabajo, cómo tomamos decisiones sobre cuándo y dónde usar el helicóptero. Creo que todos merecen entender completamente antes de decidir. Para mi sorpresa, doña Remedios aceptó. Me parece justo. Vamos a aplazar la votación hasta después de esa visita. El día acordado, casi todos los vecinos asistieron. Les mostré el equipo, les expliqué los protocolos, dejé que vieran la sala de operaciones donde se tomaban las decisiones. Les presenté a mis compañeros, que contaron historias de rescates exitosos, y algunos que no lo fueron, mostrando el peso real de nuestro trabajo. Vi ojos abrirse como platos cuando expliqué que muchas veces dormía en la estación después de turnos largos para estar disponible en caso de nuevas emergencias, lo que explicaba mi ausencia, frecuente en el condominio y quizás por qué parecía siempre que el helicóptero me seguía. El momento más conmovedor llegó cuando doña Elena pidió hablar. Con la voz entrecortada, contó su propia historia de rescate años antes. Cómo había perdido la esperanza, atrapada en un auto parcialmente sumergido, hasta oír el ruido de las hélices. Ese sonido, que muchos de ustedes consideran una molestia, para mí fue la diferencia entre la vida y la muerte, concluyó, secándose discretamente una lágrima. Entonces, antes de quejarnos, quizás deberíamos preguntarnos, ¿y si fuéramos nosotros? ¿Y si fuéramos nosotros necesitando oír ese ruido a mitad de la noche? El silencio que siguió fue profundo, reflexivo. Vi a personas intercambiando miradas, asintiendo levemente, repensando. En la votación que tuvo lugar la semana siguiente, el ambiente era completamente diferente de la tensión que yo esperaba. Doña Remedios se posicionó al frente, como siempre, pero había algo diferente en su postura. Antes de iniciar la votación sobre el reglamento propuesto, anunció, sorprendiendo a todos, quisiera ceder la palabra a una persona que pidió hablar. Una joven que yo no conocía se levantó. Más tarde descubrí que era la hija de doña Remedios, estudiante de medicina, que estaba visitando a su mamá ese fin de semana. Buenas tardes a todos, comenzó visiblemente nerviosa.
Muchos de ustedes no me conocen, pero mi mamá vive aquí desde hace años. Estoy en el último año de medicina y vine a decir una cosa. Elegí mi carrera después de ver el trabajo de los bomberos. Hizo una pausa, los ojos brillantes de emoción contenida. Cuando tenía 15 años, un amigo mío sufrió un accidente grave durante una excursión por un sendero. Fue rescatado en helicóptero. Vi de cerca lo que aquellos profesionales hicieron, la diferencia que marcaron, y decidí que quería hacer lo mismo por otras personas. Me miró directamente. Ver el trabajo de la comandante durante las inundaciones me recordó por qué elegí este camino. Y creo que todos ustedes también recordaron algo importante, que aquel ruido a mitad de la noche significa que alguien se está siendo salvado. Doña Remedios, por primera vez desde que la conocí, parecía sin su armadura habitual de eficiencia implacable. Había orgullo en sus ojos cuando miraba a su hija, y algo más cuando me miró a mí: respeto. Considerando todo lo que hemos visto y oído, dijo, volviendo a su tono formal, pero sin la dureza habitual, estoy retirando la propuesta de reglamento. En vez de eso, propongo que creemos un sistema de comunicación para que los vecinos sean avisados, cuando sea posible, sobre operaciones nocturnas. Y también, añadió con una pequeña sonrisa, que consideremos a la comandante como un recurso valioso para nuestro condominio, no como un problema. La propuesta fue aprobada por unanimidad, y mientras la gente aplaudía, sí, aplaudían, me di cuenta de que finalmente había encontrado mi lugar en esa comunidad. En las semanas siguientes, el condominio se transformó. Los vecinos crearon un grupo de WhatsApp donde yo podía avisar sobre operaciones programadas. Algunos hasta organizaron un sistema de apoyo, preparando comidas para mí en los días de emergencias prolongadas. Y lo más sorprendente, doña Remedios se encargó de la tarea de explicar a los nuevos vecinos sobre el helicóptero. Tenemos una comandante de bomberos viviendo aquí, decía, con un orgullo que nunca imaginé escuchar en su voz. A veces el helicóptero hace ruido, pero es un pequeño precio a pagar por tener a nuestra propia heroína. Heroína. Yo nunca me vi así. Solo hago mi trabajo, como cualquiera, pero confieso que era bueno, después de tanto conflicto, sentir que había encontrado aceptación. La verdadera celebración llegó en la kermés anual del condominio. El patio decorado con papel picado, una fogata controlada, bajo mi supervisión, claro, música, antojitos y ese ambiente de comunidad que tanto buscaba desde que me mudé. Estaba conversando con algunos vecinos cuando doña Remedios subió al pequeño escenario improvisado. Pidió silencio y entonces, para mi completo asombro, dijo mi nombre. Confundida subí hasta allá, imaginando si había hecho algo mal. Quizás la fogata estaba demasiado grande, o estaban molestos con la sirena del camión de bomberos que algunos compañeros trajeron para que los niños lo vieran. En vez de una queja, recibí una caja. Dentro de ella, tapones para los oídos personalizados para todos los vecinos, con el logotipo del cuerpo de bomberos estampado. Para que podamos dormir tranquilos sabiendo que estás haciendo lo que se tiene que hacer, explicó doña Remedios, con una sonrisa que por primera vez llegaba a los ojos. Y para que no te preocupes más por nosotros cuando estés salvando vidas. Fue en ese momento que me di cuenta. La comunidad no es un lugar sin conflictos. Es un lugar donde los conflictos se pueden resolver, donde la gente puede crecer junta, aprender unos de otros. Algunas semanas después volví de una operación particularmente difícil, un rescate en una zona de deslave que duró más de 24 horas. Estaba exhausta, adolorida, queriendo solo un baño, caliente y mi cama. Cuando abrí la puerta de mi departamento, encontré algo inesperado. Mi despensa estaba surtida con comida casera, panes, dulces, una lasaña aún tibia en el horno, y una nota en la mesa de la cocina con esa caligrafía perfecta que ya conocía tan bien, para nuestra heroína ruidosa. Descansa bien, te lo mereces. Atentamente, Remedios. Atentamente. Esa vez, la palabra significaba exactamente lo que debía significar. 6 meses después de aquella tormenta que marcó mi llegada, miro por la ventana de mi departamento y veo el condominio Bellavista de forma completamente diferente.
no es solo un lugar para vivir, es un hogar, con todas sus imperfecciones, conflictos y reconciliaciones. Todavía piloteo el helicóptero en operaciones nocturnas, todavía despierto gente a las 3 de la mañana, pero ahora, cuando sobrevuelo el edificio, a veces veo luces encendiéndose en las ventanas, no con irritación, sino en reconocimiento. Un pequeño saludo con la mano, un gesto de «estamos contigo». Y aprendí algo crucial, que el equilibrio no significa elegir entre el trabajo y la vida personal, sino encontrar formas de integrar ambos, que pedir ayuda no es debilidad, sino una forma de fortalecer lazos. El condominio, por su parte, aprendió a ver más allá de la molestia inmediata, a ver el propósito mayor detrás del ruido, a juzgar menos y comprender más. Y en cuanto al helicóptero, sigue siendo ruidoso, sigue despertando gente a mitad de la noche. Pero ahora, cuando los vecinos oyen el sonido de las hélices cortando el silencio de la madrugada, muchos sonríen en medio del sueño interrumpido. Ahí va nuestra comandante, dicen, volviendo a acomodarse en la cama. Ahí va ella a salvar otra vida. Y eso, señora mía, hace que todo el ruido valga la pena,